Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Bueno, hoy venía a hablaros de un artículo que he visto recientemente en prensa, basado en un estudio de la plataforma de matchmaking B2B Shortlist, que bueno, es un estudio que se ha hecho a 1000 usuarios en 5 países diferentes. Esos 5 países nos incluye a nosotros, incluye también a España, y además de España está en Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos. Se basan un poco en influencers de temática salud, de temática nutrición y de finanzas. Es decir, bueno, más o menos, si englobamos nutrición dentro de salud, salud y finanzas, básicamente. Que bueno, al final, pues podríamos decir que son 2 de las 3 patas de la felicidad si juntamos el amor. Aunque es verdad que ser influencer de amor y ser especialista en amor me parece un poco un nicho un poco, digamos, menos poblado. Es más común ver a gente hablándonos de salud y de finanzas dentro de las redes sociales. Bueno, pues ese estudio llegaba a la conclusión que, bueno, además de bastantes más datos, pero creo que este es el definitivo, de que 1 de cada 5 personas confía más en los influencers que en los especialistas. Es decir, que un 20% de personas confía más en un influencer si le da un consejo de salud o un consejo sobre finanzas que en un especialista, pues digamos, un asesor financiero, un médico, un nutricionista o profesiones derivadas de estas. De aquí, vamos, yo quería extraer sobre todo 2 cosas, creo que son las 2 únicas que se pueden extraer. Lo primero es que me parece curioso que esto haya salido en prensa generalista. Entiendo que puede ser un estudio del que hablemos, pues, 4 frikis, entre comillas, en LinkedIn, porque bueno, pues porque nos gusta el influencer marketing, porque nos gustan las redes sociales, porque nos gustan todos estos temas, y bueno, porque es un estudio que habla de nuestro sector y nos apetece hablar del mismo. Pero que se hable en prensa del tema me parece curioso, cuando menos. Primero porque creo que no dice nada tampoco tan interesante. Es que estamos hablando de que el 80% de la gente confía en quien tiene que confiar. Al final era algo que ya sabíamos, porque al final tampoco me quiero meter en temas escabrosos, pero digamos que eran unos números que antes de aparecer en las redes sociales ya serían los comunes. Está claro que no todo el mundo siempre le ha hecho caso al médico y no todo el mundo siempre le ha hecho caso a su asesor financiero. Toda la vida ha habido personas pues que se han arruinado o que han hecho cosas no muy sanas para, digamos, para su cuerpo. Por lo tanto, no es ninguna novedad que antes de que existieran los influencers, pues hacíamos caso pues igual pues a un amigo o a la vecina o al, no sé, a un familiar, pero al final siempre hemos, pues, muchas veces por promesas muy atractivas o por diferentes causas, pues bueno, siempre ha habido una parte de la sociedad pues que a veces se ha dejado llevar por promesas, digamos, de no especialistas. Por tanto, no es nada nuevo y el estudio no dice nada. Entonces, es un poco lo de siempre. A la prensa le encantan las noticias alrededor de influencers que puedan un poco enfangar el tema. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho pues un poco con titulares, digamos, que no venían a resumir lo que yo os he resumido hasta ahora. Por ejemplo, uno de los titulares era, en uno de los diarios, era los motivos por los que confiamos en los influencers para la toma de decisiones. Bueno, sí, se dedican a analizar esos motivos, pero es que no confiamos en los influencers para la toma de decisiones, ya que el 80% de la sociedad no confía en ellos. Por lo tanto, creo que fin de la noticia a partir de ahí. Pero bueno, esto era la primera cosa que me llamaba la atención, como ver cómo la prensa sigue teniendo pocos escrúpulos para, siempre que puede, echar un poco de mierda o enfangar un poco, digamos, el mundo influencer. Y al final, pues bueno, poner un poco el foco, además, como era salud y era finanzas, un poco por ahí, porque sabe que
si no te lees la noticia entera o no analizas, porque para empezar dice 1 de cada 5 personas, en vez de decir 4 de cada 5 personas no confían. Por tanto, si no analizas bien los datos, pues te puede llevar bueno, a manipular mentalmente y creer la noticia desde el lado que no lo es, por supuesto. Yo, es más, de primeras, fue el primer, digamos, acto reflejo que tuve de decir, anda, así que ya confiamos más en los influencers que en los médicos. Y luego, claro, te pones a analizar los números porque al final son números y no, claro que no. Y bueno, lo segundo, que es un poco lo que nos toca aquí, porque tampoco vamos a hablar todo el rato de salseo y de prensa versus influencers. Es curioso que me parecen números muy cercanos a, vamos a poner el ejemplo más claro, que serían de competencia además, que sería la televisión. Es decir, los típicos consejos que se han dado a veces de nutrición o de salud en la televisión, muchas veces súper erróneos, se vieron muchas, digamos, patadas a los libros de medicina y de todo tipo de ciencias durante la pandemia, sobre todo, con consejos bastante raros y bastante sorprendentes. Y esto es peligroso, acercarse a números cercanos a la televisión viene un poco a dejar claro que tu sector no tiene credibilidad y pese a que, por supuesto, estoy de acuerdo y lo normal es lo que está pasando, que es que confíes en un médico frente a un influencer, también resulta curioso que no puedas confiar casi de una manera no igual, pero sí un poco más de decir, mira, yo por supuesto confío en los médicos, pero confío en los influencers que están hablando de nutrición porque creo que son personas con potestad y con conocimiento para hablar del tema. ¿Y por qué creo que pasa esto? Pues creo que se debe sobre todo a 4 causas y de las mismas, varias. O sea, digamos que hay algunas que por supuesto son totalmente externas digamos, al sector, pero otras son, digamos, errores del sector y errores que deberíamos empezar a subsanar y ya, aunque los empecemos a subsanar ahora, son errores que nos van a lastrar durante mucho tiempo, porque perder la credibilidad es, digamos, muy rápido, pero volver a ganarla es muy lento. Uno de los, digamos, factores externos creo que es la interferencia de la prensa. La prensa le intenta restar mucha credibilidad a los influencers, magnificando sus meteduras de pata, con noticias como esta, etcétera, etcétera. Por tanto, evidentemente, hay un enemigo fuera que tampoco nos ayuda, y eso está claro. Y bueno, digamos que con eso hay que convivir. Pero luego, dentro del sector, una de las razones por las que hay una baja credibilidad muchas veces es por muchos influencers que han sacrificado su credibilidad muchas veces en busca de colaboraciones y en busca de ingresar dinero, pues anunciando productos que ni ellos mismos habían testado o que ni ellos mismos entendían muy bien o cosas alrededor de estos ejemplos. Y bueno, pues estos errores garrafales sobre todo pues han aparecido en NFTs, en criptomonedas. Se ha llegado a decir que sí, que sé que es algo muy puntual, pero se ha llegado a decir que el agua deshidrata y cosas así que, quieras que no, han debilitado mucho la credibilidad del sector. Y sobre todo en el caso de NFTs y criptomonedas, cayó hasta Kim Kardashian dentro de esto. O sea, estamos hablando de, digamos, de los grandes influencers a nivel mundial. Y esto se ha hecho básicamente por ingresar dinero y le ha quitado la credibilidad tanto a esos personajes como a todo el sector. Y otras veces pues ha ocurrido por hablar sin saber o por comentar de temas, digamos, muy a la ligera, que yo también lo he visto, y no ser consciente de la exposición que tienes o del alcance que tienes o incluso del impacto que tienes sobre tu comunidad, que quizás no puedes hablar de los NFTs porque te has escuchado un par de podcasts y leído un par de artículos alrededor de los mismos y te suena genial, sino que tienes que, digamos, ser más responsable y tener más mesura a la hora de usar el altavoz que tienes con tu cuenta, digamos.
sobre todo porque muchos influencers tienen altos conocimientos en nutrición y en finanzas, y sin embargo su credibilidad puede estar baja. Incluso muchas veces por guerras entre ellos. Por ejemplo, en nutrición, yo he visto muchos tiras y aflojas entre diferentes creadores de contenido e influencers, pues porque no estaban de acuerdo. Y esto también hace que más bajar la credibilidad, porque al final lía al usuario y el usuario no sabe en quién confiar y por tanto no confía en nadie. Entonces, bueno, en definitiva, son pequeños toques de atención que recibe el sector y que para mi gusto no deben desoírse, fuera ya de lo que diga la prensa o de con la mala intención que haga estas noticias, ya que de verdad que me parece muy importante porque sobre todo para influencers y creadores de contenido, tener credibilidad, que confíen en ti tus seguidores, que confíen en ti los usuarios, que es una pata clave y es muy importante. Por tanto, pues creo que son pequeños avisos que va recibiendo el sector y que no deberíamos desoír. Y bueno, esto es todo por hoy. Esta era un poco mi opinión alrededor de esta noticia y sí que me gustaría, por supuesto, saber un poco qué opináis vosotros. Si seguís confiando en influencers, si no, si solo confiáis en determinados perfiles, si vosotros mismos como influencers cuando habláis de algún tema intentáis de verdad sentir que estáis totalmente autorizados para hablar del mismo porque os habéis intentado nutrir al máximo, si habéis cometido algún error, si intentáis no tocar temas complejos simplemente por evitar esto, etcétera, etcétera. Así que me gustaría saber un poco por dónde respiráis vosotros. Así que ya sabéis, escribirme a hola@marketingdeinfluencers.com y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.